Mi esposa me humilló por no recibir nada de los dos. 4 millones de euros de la herencia de mi tío. Esa noche, a las 22:41, el notario dejó una caja frente a mi puerta con una nota: tú eres el verdadero heredero. Cuando la abrí, descubrí algo que podía destruir a mi familia y salvarme a mí. Yo siempre pensé que la humillación tenía un límite. Que uno puede aguantar miradas, comentarios, incluso un silencio frío, pero jamás imaginé oír a mi propia esposa decirme, delante de su familia: ni un euro para ti. Normal. A la gente inútil nadie le deja herencias. Lo dijo sonriendo, sosteniendo una copa de vino como si yo fuera parte del chiste, parte del aire, parte de lo que se barre después de una cena incómoda. Estábamos sentados en la mesa larga de la casa de mis suegros, y el notario acababa de leer la resolución: la herencia de 4 millones de euros que mi tío había dejado, no tenía mi nombre en ninguna parte. Silencio. Luego, risitas. Y después, su frase. Inútil. Si alguna vez sentiste que los tuyos te humillaban cuando más necesitabas apoyo, suscríbete al canal y quédate. Aquí contamos verdades que duelen, pero también levantan. A mí. A su marido. A quien había pagado cada factura durante 10 años, a quien había renunciado a un ascenso para cuidar a su madre cuando enfermó, a quien había sostenido su carrera mientras ella se encontraba a sí misma. Me llamo Héctor Morales, tengo 39 años, y en ese instante, mirando el mantel blanco, sentí algo romperse muy dentro. No un hueso, no un músculo, algo peor: la poca dignidad que me quedaba. Mi esposa, Claudia, siguió hablando, e incluso mi suegra acompañó con un susurro venenoso: ay, hija, tú sabías dónde te metías. Algunos nacen para no recibir nada. Yo tragué saliva. Me levanté. Dije que me dolía la cabeza. Mentira. Me dolía la vida. Nadie se molestó en detenerme. Salí de esa casa como si hubiera envejecido 10 años. Eran las 21:03 cuando subí al coche. Encendí el motor y me quedé quieto, con las manos temblando en el volante. Pensaba en mi tío Alberto, en cómo se había distanciado de la familia en los últimos años. Pensaba en que yo, de niño, era su favorito. Y en que, sin razón aparente, desaparecí de su testamento. O eso creía. Volví a mi piso una hora después, todavía con el traje arrugado y la vergüenza pegada a la piel. Me quité los zapatos y los dejé donde cayeron. Me serví un vaso de agua, pero no pude beber. No podía tragar nada, tenía la garganta hecha un nudo. Fue entonces cuando escuché 3 golpes secos en la puerta. No timbre, no aviso. Golpes. 22:41, marcó la pantalla de mi móvil cuando me levanté. Abrí la puerta, y lo vi: una caja de madera oscura y un sobre encima. El logotipo del despacho del notario. Mi corazón se aceleró. Tomé el sobre. Lo abrí. Y ahí estaba la frase que todavía me quema en la memoria: tú eres el verdadero heredero. Sentí que el aire desaparecía del pasillo. Miré alrededor por si alguien me estaba observando, pero el edificio estaba silencioso. Metí la caja dentro y cerré con llave. Me quedé de pie, mirándola, como si fuera un animal dormido que podía despertarse en cualquier momento y morderme. La caja era pesada. Muy pesada. La coloqué sobre la mesa. Mis manos temblaban. Algo en mi interior decía que no debía abrirla. Otro algo decía que ya era demasiado tarde para detener lo que mi tío había empezado. Levanté la tapa. Sentí un olor a papel viejo y madera húmeda. Dentro había documentos, fotos, una llave y un pendrive negro, sin etiqueta. Arriba del todo, un papel doblado en 3. Lo abrí. Eran solo 5 palabras, escritas con la letra firme de mi tío. Perdóname por lo que oculté. Se me tensó el estómago. Debajo, un sobresellado con lacre rojo. Mi nombre. Héctor. Solamente eso. Me quedé mirando la mesa, la caja, mi nombre escrito con esa solemnidad antigua. Y sentí una punzada de miedo que no había sentido desde que era niño. No entendía nada. ¿Por qué me enviaba eso el notario? ¿Por qué decía que yo era el verdadero heredero, si el testamento oficial no tenía mi nombre? ¿Y por qué mi tío pedía perdón?
La caja parecía latir. O quizá era mi corazón. Respiré hondo. Rompí el lacre. El sobre contenía un documento pequeño, amarillento, como arrancado de un archivo antiguo. No tenía membrete de notaría moderna, sino el sello de un despacho que ya ni existe. El título decía: Reconocimiento de heredero directo. Directo. La palabra me clavó un escalofrío en la columna. Seguí leyendo. Y entonces lo vi. Un nombre. 2 nombres. El suyo. Y el mío. Y una frase: en caso de mi fallecimiento, todos mis bienes pertenecen a Héctor Morales, mi hijo. El mundo se detuvo. Mi tío. No era solo mi tío. No, mi mente tardó varios segundos en reaccionar. Mi tío. Era mi padre biológico. Me quedé en silencio, con los ojos fijos en ese papel como si fuera un espejo roto. Mi respiración hizo un ruido extraño, como si viniera de otra persona. Miles de piezas sueltas de mi vida empezaron a caer en su lugar: las visitas de niño. Su forma de mirarme. Las discusiones con mi padre oficial. Los silencios en las reuniones familiares. Los regalos inesperados. Las ausencias inexplicables. Todo. Todo encajaba. Pero lo que vino después. Eso fue lo que me heló la sangre de verdad. Había otro documento, inmediatamente debajo. Más reciente. Más frío. Más peligroso. Lo desplegué. Y al leer la primera línea, sentí que mis piernas fallaban. Si lees esto, Héctor, significa que tu vida corre peligro. Y ahí, en ese instante, cuando mi corazón latía como si fuera a romperme el pecho, cuando mi vida se partía en un antes y un después, supe que todo lo que había vivido esa noche era apenas el comienzo de algo mucho más grande, más oscuro y más brutal que cualquier humillación. Fue ahí, con esa carta en mis manos temblorosas, cuando entendí que mi familia no era mi familia. Y que alguien había estado mintiéndome durante décadas. Y ahí, en ese punto exacto, miedo, rabia, vértigo, revelación, es donde mejor cabe decirte: si esta historia te tocó, suscríbete, mañana viene una verdad aún más profunda. Yo seguía de pie, mirando la nota de advertencia dentro de la caja, cuando escuché otro sonido detrás de mi puerta. Un susurro. Un roce. Una sombra. Y entendí que mi tío no estaba exagerando. Crecí creyendo que mi familia era normal. O al menos funcional. Mi padre, Rubén Morales, era un hombre severo, de esos que parecen vivir permanentemente enojados. Nunca hablaba mucho y cuando lo hacía, era para corregir, cuestionar o reprochar. Jamás para preguntar cómo estaba yo. Jamás para decir un simple bien hecho. A veces me preguntaba si le estorbábamos, si su vida entera hubiera sido más tranquila sin mí ni mi madre. Mi madre, Isabel, en cambio, era silenciosa. No por falta de opinión, sino por costumbre. Era de esas mujeres que aprendieron a caminar despacio, a no pedir nada y a agradecer incluso lo que dolía. Siempre me decía: Héctor, no hagas ruido. A la gente no le gustan los hombres que molestan. Crecí creyendo eso. Crecí creyendo que mi valor estaba en no estorbar. Mi tío Alberto, el tío rico, era la excepción. Él sí se reía conmigo. Él sí me hacía preguntas, me llevaba a caminar, me compraba un pastel por capricho. Me decía: tienes mirada de alguien que merece más de lo que recibe. No entendía lo que quería decir. Ahora lo entiendo demasiado. Pero de adolescente, su presencia se volvió esporádica. Llegaba a casa una vez cada tanto, y siempre después había discusiones entre él y mi padre. Discusiones que escuchaba desde el pasillo, con gritos apagados y palabras que no lograba descifrar. Siempre terminaban igual. Una puerta golpeada. El silencio de mi madre. Y mi padre diciendo, sin mirarme: tú no tienes nada que ver con ese hombre. ¿Me oyes? Nada. Nunca supe por qué. Nunca me dejaron preguntar. Conocí a Claudia cuando tenía 27 años, en un café donde yo trabajaba a tiempo parcial mientras estudiaba contabilidad. Era brillante, segura de sí misma, con una sonrisa que te hacía sentir escogido. Yo no estaba acostumbrado a que alguien me mirara así. Ni en casa,
ni en ninguna parte. Ella fue la primera persona que me dijo, tú tienes potencial. Te falta creértelo. Me enamoré. Claro que me enamoré. Pero lo que empezó como admiración se convirtió en dependencia. Claudia tenía un talento especial para decir lo perfecto para elevarte y lo preciso para destruirte. Yo lo justificaba, el estrés, el trabajo, su familia es complicada. Con el tiempo entendí que no era estrés, era control. Antes del matrimonio, yo había recibido una oferta para un puesto importante en una empresa financiera. Ella me pidió que no aceptara. Estarías viajando todo el tiempo. ¿Y nuestra vida? ¿Nuestra estabilidad? Queríamos estabilidad. O eso pensé. Acepté un empleo menor, con menos responsabilidades, menos sueldo, menos futuro. Ella dijo que era lo más inteligente. En retrospectiva, fue el primer ladrillo de mi propia jaula. Con el tiempo, Claudia empezó a hablar de mí como si fuera un proyecto fallido. No frente a mí, eso vino después, pero sí con su familia. Lo escuché una vez, sin querer, cuando llegué temprano a una cena. Héctor no es ambicioso, decía ella, con tono de decepción suave. Pero bueno, es lo que hay. Y su madre añadía, hija, algunos hombres nacen para ser promedio. Por lo menos es buen chico. Por lo menos. Esa frase me marcó más de lo que admití durante años. Con el tiempo, la relación con mi tío Alberto se convirtió en una distancia incómoda. Me enviaba mensajes esporádicos, felicitaciones de cumpleaños, llamadas breves. Siempre había algo extraño debajo, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Una vez, hace 5 años, me citó en un café. Recuerdo su mirada. No era la de un tío. Era la de alguien que observa a un daño que no sabe cómo reparar. Me preguntó, ¿eres feliz? Sí, claro, mentí. ¿Y tu familia te trata bien? Sí, mentí otra vez. Él apretó los labios, como mordiéndose una verdad muy grande. Cuídate, Héctor. A veces las familias hacen daño sin saberlo. A veces lo saben perfectamente. No entendí. O no quise entender. Fue la última vez que lo vi. Cuando llegó el momento de la herencia, descubrí que, para todos, era como si no existiera para mí. Cuando mi tío falleció, Claudia insistió en que debíamos estar presentes, por imagen. Lo dijo así, sin vergüenza. Su familia fue entera, no por cariño, sino por interés. Los Morales no éramos ricos, pero mi tío sí lo era, y eso convertía su apellido en un pase VIP para la codicia ajena. Yo no esperaba nada. De verdad. Estaba convencido de que mi tío había dejado la mayor parte a beneficencias o instituciones. Pero cuando el notario habló de 2,4 millones de euros, y todos en la sala voltearon a mirarme, sentí por primera vez en años una chispa de esperanza. Fue un segundo. Un parpadeo. Una promesa silenciosa. Y luego el notario continuó. Dijo que mis padres recibirían una cantidad simbólica. Mis primos pequeños, becas de estudio. Y yo. Nada. Ni una línea. Ni una palabra. Ni una mención. Claudia tomó aire, como si llevara tiempo esperando ese momento. Me miró. Me sonrió. Y soltó, bueno, si tu propio tío no te deja nada, por algo será. Fue la humillación final. La prueba de que en esa casa yo era un adorno defectuoso. Esa noche escapé de ahí como un fugitivo. Lo que no sabía es que, mientras manejaba a casa sintiendo que mi vida valía menos que una silla vacía, el notario ya estaba en camino a mi puerta con la caja que iba a romperlo todo. Pero entonces comprendí cuál era el verdadero problema. Porque aquella nota, tú eres el verdadero heredero, no era una metáfora. No era un error. No era una broma. Era la llave a un secreto que mi familia había enterrado durante décadas. La explicación de por qué mi padre me trataba como si no fuera suyo. La razón del frío de mi madre. La distancia de mi tío. La hostilidad silenciosa que había marcado toda mi vida. Pero también era el principio de un peligro real. Porque la carta que encontré dentro de la caja no solo decía que yo era su hijo. Decía que hay personas vivas que no quieren que esto se sepa.
Decía que mi tío no murió por causas naturales. Decía que yo debía tener cuidado. Y decía algo más, lo más inquietante. No confíes en nadie de la familia Morales. Ni siquiera en tu madre. Esa noche pensé que lo más duro había sido la humillación de Claudia. Pero no. Eso había sido solo un empujón. Lo que venía después era una caída libre. Dormí poco esa noche. O quizá no dormí nada. Perdí la noción entre el miedo, la rabia y esa sensación eléctrica en la nuca que te dice que algo, o alguien, está demasiado cerca. La caja seguía abierta sobre la mesa como un ojo vigilante, y cada documento parecía susurrarme una parte de una historia que todavía no entendía del todo. Leí la carta de mi tío al menos 10 veces, intentando descubrir un significado oculto en cada palabra. Pero no. Todo estaba ahí, claro, directo, aterrador, mi tío era mi padre. Mi familia lo sabía. Y algunos harían cualquier cosa para que eso no saliera a la luz. A las 6:43 de la mañana, con las manos frías y el estómago revuelto, me obligué a ducharme, vestirme y salir hacia la oficina. No porque me importara el trabajo, en realidad, era el último de mis problemas, sino porque necesitaba actuar normal. Necesitaba que nadie sospechara que mi vida se había fracturado en 1.000.000 de piezas. Pero fue inútil. No pude atravesar esa puerta. Vi el cartel de la empresa desde la acera y sentí un nudo en la garganta. El edificio de vidrio reflejaba una versión de mí que ya no existía. ¿Cómo fingir que todo estaba bien mientras tenía en mi casa documentos que podían volcar mi historia como un vaso de agua? Di media vuelta. Caminé sin rumbo por 1 hora. Y entonces tomé una decisión que cambiaría el curso de todo, hablaría con mi madre. Si alguien tenía respuestas, era ella. Y si la carta decía que no debía confiar, necesitaba verlo con mis propios ojos. Cuando llegué a su casa, abrió la puerta en bata, sorprendida. «Héctor, ¿pasa algo?» «Tenemos que hablar», dije, sin rodeos. Me miró de arriba abajo. Algo en mí la inquietó, quizá el temblor en mis manos, o la forma en que mis ojos buscaban señales en su rostro. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Preparó café, como siempre, pero no probé ni una gota. «Mamá, necesito que seas completamente sincera conmigo», dije, respirando hondo. «¿Quién es mi padre?» El impacto fue inmediato. Abrió los ojos como si le hubiera dicho que la casa estaba ardiendo. «¿De qué estás hablando?» «Tu padre es Rubén, claro que lo es». «No», le corté. «No me mientas». «Ya no». Se quedó helada. Tardó segundos eternos en parpadear. Saqué el documento. Lo dejé frente a ella. Sus manos temblaron cuando lo tocó. Leyó la primera línea. Y la taza que sostenía cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. «¿De dónde sacaste esto?», susurró. «El notario lo dejó anoche». «No, no puede ser, no ahora». «No ahora». Esas 2 palabras me perforaron. Ella sabía. Siempre lo había sabido. «Dime la verdad», exigí, sintiendo como un calor extraño me subía por el pecho. ¿Él era mi padre? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mi madre bajó la mirada. Respiró entrecortado. «Tu tío». Alberto se llevó una mano al rostro. Él y yo cometimos un error. Un error que duró años. ¿Un error?, escupí. ¿Eso soy? ¿Un error? No. Héctor, no quería que te enteraras así. Se incorporó, abrió un cajón y sacó un sobre amarillo envejecido. Lo puso en la mesa sin abrirlo. «Pensé darte esto cuando cumpliste 30, dijo. Luego 40. Pero siempre fui cobarde. Tu padre. Rubén, él lo descubrió todo. Nos obligó a callar. Dijo que arruinaría nuestras vidas si se sabía la verdad. Y podía hacerlo». «¿Qué vidas?», pregunté con un tono más duro del que pretendía. La mía ya estaba arruinada desde que nací. «Héctor, entiende, yo tenía miedo». ¿Miedo de decirme quién soy? Miedo de lo que podía pasar. Tu tío no era cualquier hombre. Estaba mezclado en cosas. Dinero. Inversiones. Personas peligrosas.
Cuando dijo personas peligrosas, sentí un frío en la espalda. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Todo. No quise dejarla respirar. No después de tantos años de silencio. ¿Mi tío murió por causas naturales? Mi madre tragó saliva. Desvió la mirada hacia la ventana. Y ese silencio fue la confirmación más clara. Héctor, susurró. Por favor, no sigas. No remuevas esto. Ya es tarde. Hay gente que no quiere que sepas la verdad. Y si sigues, pueden ir a por ti. Sentí una punzada de vértigo. Intenté hablar, pero una vibración en mi bolsillo me interrumpió. Mi teléfono. Un número desconocido. Mi madre palideció. No contests, ordenó, con terror real. Contesté. Señor Morales, dijo una voz masculina, serena, demasiado serena. Necesitamos verlo hoy mismo. Tiene información que nos pertenece. No haga nada imprudente. ¿Quién habla? Alguien que sabe que ya abrió la caja. Mi corazón dio un salto violento. ¿Qué quieren? Que no tome decisiones equivocadas. Y que no confíe en nadie. Ni en su madre. La llamada se cortó. Me quedé helado. Mi madre también. ¿Quiénes son? Pregunté con la voz quebrada. No lo sé, mintió. Lo supe por sus ojos. Sí lo sabía. Ese fue el momento exacto en que algo en mí se rompió para siempre. Mamá, si sabes algo más, dímelo ahora. No puedo, susurró. Te pondría en peligro. Me levanté de golpe. La silla cayó. Ella dio un salto. Ya estoy en peligro, dije, temblando. Siempre lo estuve. Solo que ustedes nunca me lo dijeron. Salí de la casa sin mirar atrás. Y mientras caminaba hacia mi coche, con los documentos en la mochila y la llamada resonando en mi cabeza, escuché un ruido detrás de mí, un motor encendiéndose. Un coche oscuro que había estado estacionado justo frente a la casa de mi madre. Se puso en marcha. Despacio. Después un poco más rápido. Después demasiado rápido. Mi instinto gritó antes de que yo lo hiciera. Corrí. El coche aceleró. Giró hacia mí. Frenó a 1 metro de mis piernas. La ventanilla se bajó apenas. Una voz masculina, la misma de la llamada, susurró, entregue lo que tiene. No tiene idea de con quién se está metiendo. Y el coche se marchó con un chirrido que me dejó helado. Me apoyé en una pared, jadeando, temblando, con el corazón golpeándome costillas que de pronto parecían demasiado frágiles. En ese instante lo entendí con una claridad brutal. No era solo una herencia. Era una guerra. Y yo acababa de entrar en ella sin querer. No recuerdo haber manejado hasta mi casa. Solo sé que, cuando cerré la puerta tras de mí, me apoyé contra la madera como si necesitara que algo me sostuviera. Mis manos seguían temblando. El sonido del coche acercándose, la voz fría diciéndome que no sabía con quién me estaba metiendo, la mirada de terror de mi madre, todo golpeaba mi mente como paredes que se derrumban una tras otra. La caja estaba sobre la mesa, abierta, esperando. Esperando como una herida abierta. Me acerqué. Saqué los documentos. Leí la carta otra vez, buscando algo que me dijera cómo salir de ese laberinto. Pero nada cambió. La frase seguía escrita en tinta firme, casi cruel. No confíes en nadie de la familia Morales. Yo quería creer que mi madre era la excepción. Quería pensar que, después de tantos silencios, al menos su miedo era amor. Pero la llamada, la forma en que reaccionó, su súplica desesperada para que no siguiera, me hicieron entender algo que no quería aceptar. Mi madre también estaba atrapada. Tal vez desde antes de que yo naciera. Y yo era el último eslabón de un secreto que había costado vidas, decisiones y renuncias. A las 13:12 recibí un mensaje de Claudia, ¿vas a venir a cenar con mis padres? No quedes como un inmaduro. Sonreí sin ganas. Había una ironía retorcida en que, mientras yo intentaba no morir aplastado por una verdad familiar, mi esposa solo estaba preocupada por apariencias. No respondí. No podía. Decidí hacer algo impulsivo, guardar una copia digital de todo.
Saqué el pendrive. Lo conecté al ordenador. La pantalla tardó unos segundos en reaccionar. 2 carpetas aparecieron. 1981, confidencial Rubén Morales, registro interno. Mi garganta se cerró. Abrí la primera. Había fotografías de mi madre y mi tío juntos en lugares que nunca me contaron, un viaje a Valencia, una casa rural, una habitación de hotel con cortinas naranjas. Fotos tiernas, íntimas, prohibidas. Fotos que demostraban que lo que ella llamó error había sido mucho más que eso. Luego abrí la segunda carpeta. Eran documentos legales, transferencias ocultas. Reuniones secretas. Un contrato antiguo firmado por mi padre Rubén donde renunciaba a algo a cambio de dinero. Mucho dinero. Y entonces lo vi. El documento más reciente. El que tenía fecha de 3 semanas antes de la muerte de mi tío. Plan de distribución patrimonial, Morales, versión modificada, firmado por Rubén M. Ortega. Modificada. La palabra me heló la sangre. Rubén había alterado algo. Quizá el testamento oficial. Quizá la ruta del dinero. Quizá mi destino entero. De pronto entendí lo esencial, Rubén no solo sabía la verdad. La había manipulado. ¿Y si mi tío quiso ponerme como heredero directo? Rubén había hecho lo imposible por evitarlo. Di un golpe en la mesa. El ruido me devolvió a la realidad. Necesitaba tomar decisiones. Necesitaba un plan. No podía seguir siendo el hombre que miraba al suelo y decía estoy bien cuando todo se caía a pedazos. Abrí la puerta del balcón para respirar. La calle estaba tranquila. Demasiado tranquila. El coche oscuro ya no estaba. Pero sentía su sombra. A las 14:22 sonó el timbre. Un golpe seco. No un timbrazo normal. Un golpe firme que paralizó el aire. Me acerqué despacio. Miré por la mirilla. Era el notario. Mi corazón quiso escaparse por mi pecho. Abrí la puerta con cautela. Señor Morales, dijo con una voz más tensa que la noche anterior. Necesitamos hablar. Ahora. Lo invité a pasar. Caminó hasta la mesa y vio la caja abierta. Suspira. Llegaron a usted antes de lo previsto, murmuró. Ese plural llegaron me dio escalofríos. ¿Quiénes son? Pregunté. Gente que no debería tener acceso a los archivos que usted vio. Personas que querían evitar que la verdad saliera a la luz. Me miró directo a los ojos. Esa mirada de alguien que lleva demasiado tiempo guardando secretos. Su tío Alberto intentó protegerlo, continuó. Cambió su testamento oficial hace un mes. Usted es el heredero legítimo. De todo. Pero el testamento no decía eso. Porque alguien lo manipuló antes de la lectura. Alguien que tenía acceso y motivos. Rubén. Mi padre. El notario respiró hondo. Antes de morir, su tío me entregó esta llave, dijo sacando una pequeña llave plateada, distinta a la de la caja. Dijo que usted sabría qué hacer cuando llegara el momento. No sabía nada. Pero tomé la llave. Era fría. Casi cortante. ¿Qué abre? Pregunté. Una bóveda. Y en esa bóveda está lo que explica por qué su familia ha callado durante 40 años. Sentí un latido en mis sienes. ¿Dónde? En el archivo histórico del Banco Central. Pero, hizo una pausa larga, como si pensara si debía o no decir lo siguiente. No puede ir ahora. Lo siguen. Esperarán que usted lo haga. Entonces, ¿qué hago? Lo que él me pidió que le dijera si esto ocurría, respondió con un susurro casi trágico, elige a quien estás dispuesto a perder. Esa frase me atravesó. Porque entendí que no solo hablaba de dinero. Hablaba de mi madre. De Rubén. De Claudia. Y de mí mismo. Ese fue el instante en que sentí algo nuevo dentro de mí. Algo que nunca había sentido, decisión. Voy a destapar todo esto, dije. Si hace eso, respondió el notario, no podrá volver atrás. Me quedé en silencio. Y entonces mi móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de Claudia. Un solo texto, necesitamos hablar. Es urgente.
Mi madre dice que Rubén vino a casa preguntando por ti. Mi sangre se heló. El notario me miró. Es ahora, Héctor. Empieza. O corre. Y yo, por primera vez en mi vida, no corrí. Tomé la llave. Tomé la caja. Tomé la verdad. Y salí por la puerta dispuesto a enfrentar a todos los que habían construido mi vida sobre una mentira. Con la caja bajo el brazo y la llave en el bolsillo, salí de mi piso sin mirar atrás. El aire estaba frío, casi metálico, como si la ciudad misma supiera que lo que iba a hacer iba a romper algo más que un silencio familiar. Llamé un taxi, no podía arriesgarme a que el coche oscuro volviera a aparecer. Cuando subí, mis manos estaban sudando, pero mi voz sonó firme al decir: Banco Central de España, por favor. Miré por la ventana durante el trayecto. Madrid seguía su rutina, gente caminando deprisa, vendedores ambulantes, el tráfico habitual. Yo iba hacia una verdad que llevaba décadas enterrada. Me di cuenta de que no tenía miedo. No exactamente. Lo que sentía era un peso distinto, el peso de alguien que ya no va a seguir viviendo bajo las reglas de otros. Llegamos. Respiré hondo. Entré por la puerta principal y al acercarme a seguridad, saqué la pequeña llave plateada. Tengo cita, mentí. Archivo especial. El guardia, sorprendentemente, dijo: Ah. Sí. Pase. Están avisados. Estaban avisados. Alguien esperaba que yo viniera. Pero ya era demasiado tarde para detenerme. Me condujeron a un ascensor diferente a los públicos, uno pequeño, sin botones visibles. El guardia pasó una tarjeta y descendimos. El sótano tenía olor a papel viejo, a humedad antigua, a secretos almacenados bajo llave. Me dejaron solo frente a una puerta reforzada. La cerradura tenía el mismo diseño que la llave del notario. La inserté. Giré. La puerta se abrió con un chasquido que me recorrió la espalda. Dentro había una sala pequeña, apenas una mesa metálica y una caja fuerte empotrada en la pared. Metí la llave en la segunda cerradura. Esta vez tardé más en girarla, mis dedos temblaron, pero la fuerza que me movía no era miedo, sino convicción. La caja fuerte se abrió. Dentro había solo dos cosas, un cuaderno negro y un sobresellado con mi nombre. Tomé el cuaderno primero. Al abrirlo, me encontré con el diario personal de mi tío, mi padre, escrito a lo largo de 20 años. Empecé a leer. Las palabras me golpearon con fuerza. Rubén amenazó con destruir a Isabel si yo contaba la verdad. Prometió quitarme todo. Mi empresa, mis bienes, mi nombre. Dijo que si yo me acercaba más a mi hijo, habría consecuencias. Pasé páginas con el corazón en la garganta. Héctor merece saber quién es. Merece salir del control de Rubén. Pero no puedo arrastrarlo al peligro. La gente con la que estoy involucrado no perdona errores. Uno de ellos ya advirtió que mi vida está en su lista si rompo el acuerdo. Seguí leyendo. El final del diario estaba escrito con letra más temblorosa. Si estás leyendo esto, Héctor, ya no estoy aquí para protegerte. Perdóname. Intenté alejarte de todo esto, pero también quise darte una salida. La verdad es peligrosa, pero la mentira te estaba matando. Elige bien con quién te quedas. Libérate. Me limpié los ojos. No sabía cuándo habían empezado a llenarse de lágrimas, pero ahí estaban, calientes, tercas, necesarias. Abrí el sobre. Era una copia del testamento real, el que había sido modificado antes de la lectura pública. No había dudas. Yo era el heredero legítimo de los dos. 4 millones. Y Rubén había recibido dinero para cambiarlo. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Una pieza que llevaba toda la vida buscándose. Tomé fotos de todo. Las guardé en doble copia. Luego volví a subir. Y en la salida del banco, encontré a la última persona que esperaba ver. Claudia. Mi esposa. Con su abrigo perfecto, su postura impecable, y su mirada helada. Así que era cierto, dijo sin rodeos. Algo heredaste. No sabías ni que había heredado, respondí con calma. No necesito saberlo. Solo necesito que no tomes decisiones sin mí.
Claudia, me acerqué un paso. Tú dejaste claro lo que pensabas de mí. Estaba enojada. No lo dije en serio. Lo dijiste muy en serio. Y tu familia también. Ella apretó la mandíbula. Sabía que había perdido control. Y las personas como Claudia detestan perder control. Héctor, no seas dramático. La familia es la familia. No, dije con un peso nuevo en la voz. La verdad es la familia. Y tú nunca estuviste de mi lado. Me di media vuelta para irme. Ella intentó agarrarme del brazo. Pero una voz detrás de mí la detuvo. Señora, dijo una mujer de traje oscuro. Necesitamos hablar con usted. Claudia palideció. Dos agentes del Banco Central, o quizá de otro organismo, la rodearon. Usted recibió transferencias irregulares de Rubén M. Ortega. Tendremos que hacerle algunas preguntas. Claudia me miró como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. Y me sorprendió descubrir que ya no sentía rabia. Ni dolor. Ni rencor. Solo libertad. La vi alejarse entre los agentes. Luego seguí caminando hacia la salida del edificio, donde el cielo estaba más despejado que nunca. Pero el verdadero final, el que realmente reparó mi vida, llegó después. En los días siguientes, entregué copia de los documentos al notario y a mis abogados. La apertura del caso obligó a detener todas las decisiones tomadas sobre la herencia. Se revirtió la manipulación. El dinero volvió al nombre correcto, el mío. Rubén tuvo que enfrentar investigaciones por falsificación, coacción y fraude. No sé si fue justicia divina o simple destino, pero su propio entramado se vino abajo sin que yo moviera un dedo. A veces la verdad cae por su propio peso. Mi madre lloró cuando le dije que había leído todo. No me pidió perdón. No la culpo. Ella también era una prisionera. Ahora está reconstruyendo su vida lejos de Rubén. Yo me mudé a un piso pequeño pero mío. Sin miradas de desprecio. Sin voces que me llamaran inútil. Sin gente que me hiciera sentir menos. Y por primera vez, al despertarme, no pensé en mis carencias, sino en mis posibilidades. La verdad no me destruyó. La verdad me liberó. La mentira fue la que me tuvo atado toda la vida. Hoy miro hacia atrás y veo a ese Héctor humillado en una mesa familiar, creyendo que no merecía nada. Y me dan ganas de abrazarlo. De decirle que viene un futuro en el que por fin va a saber quién es. Y que ese futuro, vale la pena. Porque la peor herencia es la mentira. La mejor, es la libertad. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.